Cuando vemos aquí en estos versículos, es notable ver que a partir del capítulo 8 de Juan, cómo el Señor empieza a ya enfocar su ministerio hacia la cruz, aunque siempre lo ha hecho, ahora de una manera más explícita, comunicándoles a todos lo que le iba a suceder. Y cuando vemos aquí que Jesús acaba de manifestar su función como pastor, Él es el verdadero pastor. Podemos decir que el único pastor con mayúsculas para cada uno de sus ovejas. Y en el contenido de su mensaje hay tantas verdades que no nos podríamos detener hoy en pocos momentos, en pocos minutos, porque necesitaríamos mucho más tiempo. Pero queremos centrarnos en el aspecto de esa resurrección. Y vemos que en la muerte de Jesucristo podemos encontrar un aspecto triunfal, y ese aspecto triunfal es el de la resurrección. Nunca la muerte en cruz ha ido separada de su resurrección. Cuando hablamos de la cruz de Cristo como cristianos, necesariamente lo unimos a su resurrección, porque solo con la cruz no hay victoria. Hay victoria si hay resurrección. Hay victoria porque Él vence a la muerte, como vamos a ver en estos versículos. Cuando vamos a un capítulo más adelante, en Juan 11, versículo 25, después Él resucita a su amigo Lázaro, pero se encuentra con una de las hermanas de Lázaro y les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y más adelante, en el capítulo 17, cuando Él está orando por sus discípulos para despedirse y encomendarlos al Padre, les dice: glorifícame pues a tu lado o al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús sabía que la muerte no le iba a retener, sino que iba a ser glorificado con la misma gloria que Él había tenido antes que el mundo fuese, como Él mismo lo dice. Si la muerte de Cristo podemos decir que fue el rescate de nosotros como pecadores, podemos decir que la resurrección de Jesucristo es la vida de cada uno de nosotros. En la resurrección hay vida, no solo para Jesús, sino también para todo aquel que cree en Jesucristo. Pero no solo podemos ver un aspecto triunfal en su muerte, porque Él muere para resucitar, sino vemos también en estas palabras de Jesús que es el Padre el que le da la autoridad, es el Padre el que le da esa potestad para disponer de su propia vida, tanto para dar su vida como para volverla a tomar. Recibe esa autoridad, decimos, del Padre para disponer de su vida. Como cristianos sabemos que nosotros no podemos disponer de nuestra vida, y menos de la de otro, ¿verdad? Y como cristianos sabemos que la vida que tenemos nos es dada, y también se nos va a quitar en el momento que Dios así lo decida. No disponemos de nuestra vida, pero el Padre le dio esa potestad, esa autoridad a su Hijo unigénito para que pudiera disponer de su propia vida. Como ser humano, Jesús podía disponer de su vida porque esa potestad, esa autoridad, se la dio su Padre, que está en los cielos. Sufrió voluntariamente los padecimientos de la cruz y como dueño de la vida, la entregó para que nosotros pudiésemos tener vida en Él. Jesús, como dueño de la vida, podía morir o también no morir si no entregaba su vida, pero si Él decidía entregar su vida, era precisamente para resucitar, no para quedar en la tumba, no para que la muerte le retuviese. Según el libre deseo de su corazón, por su propia voluntad, como obediencia al Padre en todo lo que el Padre le mostró que debía hacer, dejándonos su ejemplo,
y por su amor por cada uno de nosotros, Él decidió disponer de su vida, poner su vida para rescatarnos. Para nuestra justificación, Él resucitó. Como vemos en el versículo 17 y 18 de este capítulo 10, donde nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una declaración sin tapujos, una declaración totalmente transparente. Hay tres afirmaciones en estas frases de Jesús. Tres afirmaciones que demuestran su autoridad, su potestad, su poder sobre la vida. En primer lugar nos dice: nadie me la quita. Nadie me la quita. ¿Acaso alguien quiso quitarle la vida a Jesús? Desde que nació, quisieron quitarle la vida. Si vamos a Mateo 2:13, vemos que dice que Herodes buscaba al niño ¿para qué? Para matarlo. Para matarlo. Herodes, un rey tirano impulsado por sus celos y su tremenda obsesión por mantenerse en el poder, decidió ir a buscar a Jesús para matarlo. Porque se le había dicho que el rey había nacido. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, le dijeron. Y en ese furor, en esa ira por mantenerse en el poder, decidió ir a matarle. Pero los propósitos de Dios siempre se cumplen. Y nunca más, ni mejor dicho, que en Jesús. Los propósitos de Dios se cumplieron porque ese niño que nació en Belén no venía para ser un político como Herodes, no venía para establecer un reino terrenal, no venía para tener dominio terrenal, sino que venía para que el reino de los cielos descendiera a este mundo y para convertirse en el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino para morar como Rey en la vida de todos aquellos que creemos en Él y reconocemos que Él es Dios hecho hombre, que dispuso su vida para entregarla a la cruz por cada uno de nosotros. Mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, los hombres me amarían. El poder político no pudo quitarle la vida a Jesús. Y ese niño, que era potencialmente el Salvador del mundo, como lo dijo Simeón cuando lo cogió en brazos, ¿acordáis? El padre de Juan el Bautista, que dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Aquel pequeño niño era el Rey de Reyes, era aquel que iba a disponer por sí mismo de su vida. Ningún poder podía quitársela. El poder político no pudo quitarle la vida. Entonces José, María y el niño Jesús se refugiaron en Egipto, donde por cierto había una gran colonia judía, y sobre todo en la ciudad de Alejandría. Allí fueron para refugiarse del poder que quería quitarle la vida a Jesús. Y es así como Dios libró del poder político de este mundo a Jesús. El poder del mundo no pudo quitarle la vida a Jesús, pero tampoco lo pudo hacer el poder de Satanás. Pasaron 30 años y aquel niño se hizo hombre y con 30 años decidió comenzar su ministerio. Fue al río Jordán, donde Juan le bautizó,
y se dispuso a ir al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches ayunando y buscando la presencia de Dios para prepararse para esos 3 años posteriores donde su propósito en este mundo se iba a cumplir al final de ellos. 30 años que pasaron y Jesús comienza su ministerio. Pero cuando estaba en el desierto soportando las tentaciones de Satanás, el mismo diablo se le presentó, dice la palabra de Dios, y le llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate de aquí si eres Dios. Y Jesús le respondió con su propia palabra, que es la palabra de Dios, y le dijo, citando a Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás no pudo destruirle la vida a Jesús. Satanás quiso destruirle, quitarle la vida a Jesús, pero no pudo durante sus 33 años de vida en este mundo. Por eso ni el poder político ni el poder satánico pudieron quitarle la vida a Jesucristo. Porque el Señor pudo decir un tiempo más tarde: nadie me la quita. En Juan 8 encontramos la declaración de Jesús de su preexistencia. Cuando él estaba rodeado de unos religiosos judíos de su época, él les dice que él existe desde antes de que este mundo fuese formado. Claro, y ellos entran en rabia, no lo pueden soportar. En Juan 8:46 dice, cuando ellos se asombran de lo que está diciendo, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? No aceptaban que él era antes que Abraham. No aceptaban que él es Dios, que él era antes que los profetas. Su orgullo religioso no les permitía ver la realidad de lo que tenían delante. Jesús les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Yo soy. Esa frase le sonaba mucho a los religiosos. El yo soy con el que se nombra a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Acaso aquel que estaba delante de ellos era el gran yo soy del Antiguo Testamento? ¿Era el gran yo soy que ellos veneraban, creyendo erróneamente más en Abraham que en Dios mismo? La reacción no se hizo esperar, y un versículo después nos dice la palabra: tomaron entonces piedras para arrojárselas, y él salió del templo atravesando por el medio de ellos y se fue. Quisieron matarle, quisieron quitarle la vida. Pareciera que mientras ellos se quedaban con sus piedras en sus manos, Jesús con su valentía pasó entre medio de ellos y no tuvieron tiempo de reaccionar. Porque mientras pasaba delante de ellos parecía que les estuviese diciendo: nadie me la quita. Soy el dueño de la vida. Ni el poder político, ni el poder de Satanás, ni el poder religioso pudieron quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pudo afirmar con toda rotundidad: nadie me la quita. Pero hay una segunda afirmación que dice: yo de mí mismo la pongo. Y esta segunda afirmación es una tremenda verdad. Él habría venido precisamente para esto, para poner su vida, para darla en rescate por muchos. Pero vemos que Jesús había anunciado ya su muerte en diferentes oportunidades. En medio de ese ministerio de 3 años, Él anunció a los suyos su muerte varias veces, aunque muchas veces no entendían lo que quería decirles.
Por ejemplo, en Juan 12 que hemos leído, versículo 20 al 26, nos dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en ese momento estaban también otras personas. Dice la palabra que habían venido unos griegos que conocían a Felipe. Felipe era de Betsaida. Betsaida está al norte del mar de Galilea, donde desemboca el Jordán. Felipe, como Pedro, como Andrés, y se cree también como Juan y Santiago, eran de Betsaida. Esos 5 discípulos galileos. Y dice que unos griegos fueron a Felipe y le dijeron: queremos ver a Jesús. Habían escuchado de él. Y Felipe habla con Andrés, y después de hablar con Andrés decide: vamos a presentárselo a Jesús. Y entonces están allí esos griegos y están también los discípulos. Los griegos representando a los gentiles y los discípulos representando al pueblo de Israel. Jesús hace esta declaración que va a hacer delante, podemos decir, del mundo. Aquellos pueblos que él iba a unir después de esa resurrección, a gentiles y a judíos, en un solo pueblo. De cierto os digo, dice el versículo 24, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El dueño de la vida les acaba de manifestar ante el mundo, ante esa representación del mundo, que es necesario que él muera, aunque no lo entendían. Él, como dijo en Marcos 10:45, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y como en esta oportunidad, en muchas otras también Jesús les anunció su muerte. Pero no solo su muerte, sino que les anunció cómo iba a morir. Les anunció sus sufrimientos también. Ha pasado casi un año y Jesús sigue insistiendo, y en el propósito que Él sabe que le trajo a este mundo, que era poner su vida, les dice en Mateo 16:21 que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y dice: y ser muerto y resucitar al tercer día. Claramente les está diciendo esto. Pero los discípulos no lo entendían. Solo Pedro recibe revelación. Y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le aclara: no es por ti, Pedro, no es porque lo hayas aprendido, no porque te lo hayan enseñado, sino porque mi Padre te lo ha revelado. Esa es la gran verdad. Que yo he venido para poner mi vida y para hacerla en rescate por muchos. Jesucristo les está diciendo: yo de mí mismo la pongo. Pero no solo les anunció su muerte, les anunció sus sufrimientos y les dijo Pedro en ese momento: Señor, ten compasión de ti mismo. Le salió su humanidad. Y Jesús, ¿qué le responde? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios quería que el Hijo muriera, y el Hijo asumió el poner su vida por cada uno de nosotros. Pero no solo anunció su muerte y sus sufrimientos, sino que anunció también el momento. La Pascua ha llegado y Jesús está reunido con sus discípulos. Y va a hacer lo que vamos a hacer nosotros dentro de un momento. Era la última celebración de la Pascua, donde participaban de esa cena, partían el pan y bebían también de la copa, celebrando ese acontecimiento. Pero estando aquí reunidos con sus discípulos, les dice sorprendentemente: uno de vosotros me va a entregar. ¡Qué sorpresa! ¡Qué tensión!
Qué expectativa, ¿verdad? En medio de una celebración, una traición. Y Juan, recostado sobre el pecho del maestro, le dice: Señor, dinos quién es. Y Jesús le dice: al que yo le diere el pan después de mojarlo en el aceite, ese es. Y dice la palabra que Jesús tomó el pan, lo mojó y se lo dio a Judas Iscariote. Y cuando estaba Judas allí en la mesa, Judas decidió levantarse, y antes de levantarse el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Qué tensión, qué momento, ¿verdad? Jesús lo sabía. Jesús sabía que era el instrumento para que todos los acontecimientos que iban a suceder después de esa cena se precipitaran y llegara el momento exacto de su crucifixión para que al tercer día Él pudiera resucitar. Cuando Judas salió, ¿qué dijo Jesús a los que se quedaron? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Jesús le estaba diciendo: yo pongo mi vida, yo de mí mismo la pongo. Jesús anunció su muerte, Jesús anunció sus sufrimientos, Jesús anunció el momento de esa muerte, porque Él era el que iba a poner su vida en rescate por cada uno de nosotros. Pero por último, la tercera afirmación: Jesús es juzgado. Los acontecimientos, como decíamos, se precipitan. Se precipitan los acontecimientos. Podemos ver que es juzgado, es maltratado, es humillado, es insultado, es azotado, pero no abre su boca. Como dice el profeta, enmudecido. No abrió su boca. Parece que está repitiéndonos: yo pongo mi vida. Pero luego, gracias a Dios, allí no acaba su frase, ¿verdad? Tengo poder para ponerla, pero tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Gloria a Dios por esta frase. Gloria a Dios porque por esta voluntad, por esta autoridad, por esta potestad, es que podemos tener vida en Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, deberíamos escribir finis en la tumba de cada uno de los cristianos. Se acabó. No hay más. Pero porque Cristo dijo esta frase y la cumplió, es que tenemos seguridad de que estaremos con Él para siempre jamás. Él lo anunció siempre así, su muerte siempre tuvo relación con su resurrección. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su pueblo, a su cuerpo. Si Cristo resucitó y tiene las llaves del Seol, tiene las llaves de la muerte y tiene el poder sobre la muerte y sobre el que tenía ese poder antes de que Él resucitara, es a saber, el diablo, dice Hebreos. Ninguno de ellos pudieron retenerle, porque Él tenía el poder para tomar su vida nuevamente. Y como hijos renacidos de Dios, tenemos vida en nosotros mismos, porque Él tomó su vida nuevamente para sí mismo. Tenemos vida en nosotros mismos por la presencia de Dios en nosotros, aquellos que hemos creído que murió y resucitó por nosotros, por la presencia de su Espíritu en cada uno de aquellos que creen.
De esta manera Cristo, con todo su poder y autoridad divina, por su propia voluntad y cumpliendo el propósito del Padre, volvió a tomar su vida para poder luego entregarla a cada uno de aquellos que creen en Él, aceptándole a Él como el Redentor de sus vidas. ¿Lo has hecho ya? ¿Crees verdaderamente en Jesús? ¿Crees en su poder? ¿Crees en el que Él tiene ese poder, el mismo poder que Él tuvo para tomar nuevamente su vida, para darte vida en abundancia? Es el mismo Jesús. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, Él no cambia, Él es Dios. Se hizo hombre precisamente para darnos vida. En Juan 5 Él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. De muerte a vida. Lo mismo que Él hizo. Lo mismo que Él hizo para poner su vida en la muerte y volverla a tomar, Él lo quiere hacer con cada uno de nosotros hoy. Y si ya lo ha hecho en tu vida, es para que vivamos como Él vivió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice en Juan 10:10. Esta es la vida verdadera, la que Dios nos da en Cristo Jesús. Una vida abundante, no una vida a medias, libre de toda condenación, una vida unida a Cristo, como el pámpano está unido a la vid, una vida unida a Jesús, una vida que lleva fruto y fruto en abundancia, una vida como la de Cristo, que llevó fruto y que tú y yo somos parte de ese fruto. Dios quiere llevar fruto también a través de ti y a través de mí, para que muchos otros puedan creer en Él. Pero muchas veces tenemos temor de manifestar esa vida que ya hay en nosotros. Tenemos temor de manifestarlo no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de caminar por este mundo. Pero somos renacidos, como Cristo resucitó, nosotros también tenemos vida en Él. La misma vida que Dios le dio y tiene Él, Jesús, ahora mismo, es la vida que tenemos por el poder del Espíritu Santo. Es Cristo en ti, es Cristo en mí, que quiere manifestar esa vida cada día en nosotros. Solo Cristo puede dar esa vida, porque Él es Dios y la vida que da es la vida de Dios, es la verdadera vida. Nadie más puede entregar esa vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, dijo Jesús, refiriéndose al mismo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Él quiere darte vida. Si ya la has recibido, quiere dártela en abundancia. Depende de ti, depende de mí. De darle lugar a Él. De anular ese yo, para que la vida de Cristo pueda aflorar. Él tiene vida en sí mismo, no como nosotros. Yo no tengo vida en mí mismo. Yo no hago latir mi corazón cada día. Es Dios que lo hace. Pero Él sí tiene vida en sí mismo porque Él es Dios. Perfecto hombre y perfecto Dios. Él es el autor de la vida. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Es la resurrección y la vida. Es el pan de vida, es el agua de vida, es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él, por Jesucristo. Y si hoy quieres acercarte a Dios, hazlo a través de Jesús, porque Él es la vida.
y Él es la resurrección. Él va a transformar tu vida para darte una vida en abundancia. Porque ese es el propósito por el cual Él dijo, nadie me la quita. Ningún poder de este mundo pudo quitársela. Porque Él vino para ponerla por sí mismo, pero también vino para tomarla por sí mismo, para poder entregarte esa vida a ti. Este es el gran mensaje del Evangelio, es la médula del Evangelio, es la gran noticia, es la buena noticia, es el Evangelio en sí mismo. El que murió vive para siempre. No está clavado en una cruz, sino que vive y vive para siempre y quiere vivir en cada uno de aquellos que creen en Él. Como creyentes en Cristo, hijos de Dios, no podemos ni debemos contentarnos con una vida menor. Sería deshonrarle a Él. Sería menoscabar su vida. Sería menospreciar lo que Él hizo por mí y por ti. No debemos dejar que los poderes de este mundo nos quiten la vida. El poder de este mundo lo intenta cada día, quitarte tu vida espiritual. El poder de Satanás intenta cada día quitarte tu vida espiritual. El poder de la secularización o la religiosidad intenta quitarte tu vida cada día. Porque no es cuestión de venir a la iglesia. No es cuestión con cumplir con ciertas fechas. Es cuestión de vivir a Cristo cada día. Nuestra vida está escondida en Él. Por lo tanto, nuestras vidas deben manifestar el poder de Dios y ese poder de la resurrección. Si no lo hacen, no es por culpa de Dios, porque su poder no cambia. Es porque algo no funciona en nosotros y debemos revisarlo. Y hoy es el día para revisarlo. Hoy es el día para reflexionar. Hoy es el día para pensar. No como un año más en que sí celebramos la resurrección de Cristo, sino como un día especial donde digo, Señor, tú tuviste el poder para tomar tu vida y tienes el poder hoy para darme vida en abundancia. Quizá hay ataduras que te están reteniendo vivir ese poder de Dios, esa victoria en Cristo Jesús. Quizás hay vicios, quizás hay pensamientos, quizás hay ataduras, hay cuerdas que atan tu vida, pero hoy en el poder de la sangre de Jesucristo pueden ser rotas. Porque eres el dueño de la vida. No hay nada que pueda quitarte la vida si confías en Cristo Jesús. Nadie puede quitarte tu vida espiritual si has creído en Cristo. No te dejes confundir. Vive a Jesús. Cree en Él. Confía verdaderamente en Él. Entrégale tu vida a Él. Todas esas dudas, todos esos miedos, todos esos temores son rotos por el poder de la resurrección. En Juan 12, 25 y 26, Jesús les dice claramente, donde hemos leído, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la ganará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y por eso el apóstol Pablo, refiriéndose a los corintios,
les dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos hemos muerto. Es el amor de Dios el que transforma nuestra vida cuando comprendemos que lo que Él hizo, lo hizo por amor a mí. Y dice Pablo, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Te invito a ponerte de pie y tener un momento de reflexión mientras cantamos una canción. Pero antes vamos a orar al Señor.